Gustavo Alegret. Los conservadores eligen a Boris Johnson como primer ministro del Reino Unido. Cumplirá con su promesa de sacar al Reino Unido de la Unión Europea el próximo 31 de octubre. El Grupo de Lima se reúne hoy en Buenos Aires para tratar el tema Venezuela. ¿Qué esperar de esta nueva reunión? El endurecimiento de la política migratoria de los gobiernos de Trump y de López Obrador tiene resultados. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones de la actualidad en esta mesa de trabajo con las opiniones hoy de Juan Carlos Hidalgo, es analista del Instituto Cato. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros y hoy con la presencia de César Ricaurte. César es periodista, es ecuatoriano, es además director de Fundamedios, la Fundación Andina para la Observación y Estudio de los Medios de Comunicación. César, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Gracias Gustavo. por estar con nosotros. Gracias a ti. Dos cuestiones de agenda, Juan Carlos, en el Instituto Cato esta semana. Teníais que recibir a Luis Almagro y finalmente no se presentó. ¿Qué pasó? Canceló de último minuto, faltando 10 minutos, nos contactamos con él para hacerle saber que lo estábamos esperando y nos dijo que no iba a llegar y dejó de contestar mensajes y llamadas. Nos pareció una tremenda descortesía. Mi jefe, que tiene 25 años de trabajar en el instituto, dice que nunca había ocurrido algo de esta naturaleza. Hemos tenido gente mucho más importante que Luis Almagro de speakers, presidentes, primeros ministros, jerarcas de instituciones importantes como la FED y demás, y nunca nos han cancelado de esta manera. Me parece extraño, era un tema sobre Venezuela en el cual él ha estado muy activo. Una voz prominente. Teníamos a María Corina Machado también por video. Ella tiene un impedimento de salida desde hace 5 años de Venezuela, entonces teníamos que tenerla por video. No sé qué habrá pasado, no sé si hay alguna intriga propia de la oposición venezolana detrás de esto. Ha habido varias razones que me han circulado, pero lo cierto es que una tremenda descortesía de Luis Almagro. ¿Y crees que el hecho de que Almagro estuviese con María Corina puede soliviantar a alguna otra figura de la oposición y entonces le piden a Almagro que no lo haga para no darle espacio a María Corina? Si hay espacio para intrigas es en la oposición venezolana, eso lo sabemos. Y sabemos de que María Corina Machado no es una figura que es muy querida dentro de la misma oposición, precisamente porque ha sido una de las voces más valientes y las que, como mencioné en mi introducción al evento, es la que más constantemente ha estado en el lado correcto de la historia en cuanto a Venezuela. Y es la más coherente. Y es la más si coherente. me permiten, y con todo el respeto a todas las figuras venezolanas, porque como me decía una veterana periodista, aquí el bando está muy claro. Aquí estamos con la oposición, no con el régimen. Pero una vez dicho eso, y dejando que esa claridad diáfana, si dentro de la oposición hay cosas que se pueden mejorar o que los periodistas podemos poner negro sobre blanco, es nuestra obligación hacerlo. La última vez que yo fui a Venezuela, o una de las últimas veces que yo fui a Venezuela, que fue como en 2015-2016, recuerdo claramente de que me dijeron la gente, mira, el régimen no tiene que preocuparse por María Corina, puesto que la misma oposición se encarga de ella. O sea, se encarga de tratar de ningunearla. No la quieren. Y es por eso que me llama muchísimo la atención lo que ocurrió el viernes. No sé si habrá tenido que ver algo con el hecho de que era un evento de Luis Almagro, junto con María Corina Machado, que pudo haber despertado susceptibilidades dentro de algún sector de la oposición. Y todo esto en el marco de las conversaciones que sigue la oposición con el gobierno venezolano, que no sabemos, no tenemos ningún detalle. No sabemos qué es lo que se está negociando. Según la oposición, habría la posibilidad de elecciones presidenciales adelantadas, pero absolutamente no hay ninguna claridad al respecto. Bueno, es interesante porque María Corina es sumamente crítica de este proceso. Lo criticó el viernes y no sé tal vez si eso tuvo que ver algo con lo que ocurrió. El hecho de que Almagro se iba a aparecer en un escenario junto con una voz que está criticando un proceso de diálogo que está apoyando Juan Guaidó. Pero en ese caso lo que se necesita es transparencia, tanto del secretario general Almagro como de los sectores de la oposición venezolana, incluso para procesar las diferencias y que no se convierta en un tema de intriga interior que va minando justamente la confianza en los sectores de oposición cuando y se esto necesita acaba beneficiando al régimen. cuando se necesita unidad en este momento.
de los... ¿Dio alguna explicación posterior? No, nunca. Estas son las alturas en que no nos hemos enterado de él. No nos pusimos de acuerdo para hablar de este tema, pero me parecía relevante, porque creo que tanto espacio que le damos a Luis Almagro en NTN 24, los medios de comunicación le ponemos atención. Cuando pasan estas cosas, nos parece importante también ponerle el foco de atención, porque forma parte de esa realidad compleja. Bueno, yo tuve que enfriarme un poco. Como el moderador del evento tuve que enfriarme un poco, porque como te puedes imaginar, estaba bastante caliente, pero no me abstuve de recordarle a la audiencia, y teníamos 170 personas en el auditorio, que lamentablemente la misma valentía que Luis Almagro ha mostrado hacia la dictadura de Venezuela no la muestra hacia Ortega y no la muestra hacia Evo Morales, ¿verdad? Que no eran temas del evento, el evento era sobre Venezuela, pero ciertamente no me pude quedar con las ganas dada el desaire que nos hizo. ¿Es comparable la situación en Nicaragua o Venezuela con la de Bolivia? Nicaragua sí. O sea, Nicaragua es comparable con Venezuela. Bolivia se dirige hacia ese lugar. Y es que esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Es muy fácil salir a criticar una dictadura ya cuando la dictadura está consolidada. Sí. Pero cuando toda la maquinaria, y uno lo puede ver, y uno veía hacia dónde iba Chávez. O sea, desde el 2007 uno podía ver, desde el 2006 uno veía la Asamblea Constituyente, la persecución, la inhabilitación de líderes de la oposición, cierre de medios de comunicación. Uno podía ver hacia dónde iba la maquinaria. En el caso de Evo, ha sacado las garras cuando ha tenido que sacarlas, pero sabemos de que esta elección, que es inconstitucional, que es ilegal, sabemos hacia dónde va dirigida la cuestión. Es que y que salga Almagro a apoyar la postulación de Evo Morales, eso es inaudito. Exactamente, o sea, quizás la situación no es equiparable en términos económicos, de desastre humanitario, etcétera, etcétera, pero hay una violación constitucional clarísima, hay una violación de la Carta Democrática de la OEA con la reelección de Evo Morales, violando todas las normas internas de Bolivia. Y que vaya el secretario general a darle el espaldarazo a Evo Morales es inconcebible. O sea, eso no... Por lo menos que se quede callado. O sea, por lo menos, o sea, es lo que se esperaría. 3:38 minutos de la tarde en Londres, 4:38 minutos en París y en Madrid, el día en el que el Partido Conservador británico tiene nuevo líder. Boris Johnson toma el relevo de Theresa May y, como líder del partido, ya que están en el gobierno, será el primer ministro. Un Boris Johnson que es una figura, por lo menos, por decirlo menos, excéntrica. Ha recibido el aplauso, la bendición de Donald Trump. Es un euroescéptico, es un periodista conocido y ganó su popularidad también por su ironía y por sus columnas que promocionaban mentiras, digámoslo con toda claridad, y lo hacía con ironía y además sin ningún tipo de pudor cuando escribía desde su corresponsalía en Bruselas, creo que era, y se refería a cuestiones falsas que él endulzaba para el goce de los lectores, aún sabiendo que era falso. Fue despedido de un medio por inventarse una cita de su padrino. O sea, imagínese, claro, él, si hay algo que es consistente sobre Boris Johnson es su inconsistencia, su incoherencia. O sea, él era un firme defensor del mercado único europeo y de la libre migración cuando fue alcalde de Londres. Y luego se dio este giro de 180 grados y se convirtió en la principal voz a favor del Brexit y contra la Unión Europea. Los conservadores están en un estado de desesperación y le están apostando. Si hay algo que tiene Boris Johnson también es que es un ganador. Ganó 2 veces la alcaldía de Londres, que es una ciudad con tendencias progresistas. O sea, una gran proporción yo creo que la población de Londres, el 40% no es nacida en el Reino Unido. Ganó 2 veces en una ciudad que es muy laborista. Ha ganado de una manera contundente el liderazgo del Partido Conservador, algo que ha sido su aspiración de toda su vida. Y la apuesta de los conservadores es que con estas credenciales va a lograr lo que Theresa May no pudo hacer, que es renegociar el acuerdo de salida de un Brexit a tiempo antes del 31 de octubre y, si no, llevar al Reino Unido fuera de la Unión Europea para el 31 de octubre, sin importar que hay un dato, y podemos seguir discutiendo este tema, pero hay un dato que simplemente refleja la situación del Partido Conservador en este momento.
YouGov, que es una una empresa encuestadora, hizo una encuesta entre los miembros del Partido Laborista, los mismos 140,000 viejos que escogieron a Boris Johnson para ser primer ministro, para ser el líder del Partido Conservador y primer ministro. Y por una mayoría clara, los miembros del Partido Conservador, no estamos hablando de los miembros del Parlamento, la membresía general del partido, dice, una mayoría significativa decía que estaba a favor del Brexit, aun cuando eso lastimara significativamente la economía, aun cuando eso disolviera el Reino Unido y aun cuando eso implicara la destrucción del Partido Conservador. A ese nivel de fanatismo ha llegado el Partido Conservador en cuanto a Brexit, y es por eso que están apostándole todo a Boris Johnson. Y ese es el muñeco que ahora va a tener que hacerse cargo Boris Johnson. Así es, y son 140,000, 160,000 leí en otro dato, que miembros del Partido Conservador que eligen a Boris Johnson como el nuevo primer ministro de Inglaterra, pero en ese marcado radicalismo que decía Juan Carlos hace un momento. Y hay un dato que me llamó la atención, porque en medio de todo este endurecimiento de posiciones, Inglaterra o Gran Bretaña en el conflicto con Irán pide el auxilio y pide una posición común de toda la Unión Europea. Sí. Es un poco paradójico, ¿no? Al mismo tiempo está diciendo nos queremos largar, incluso azotando las puertas, y por otro lado pide el apoyo de la Unión Europea para tener una posición alterna, dice, a Estados Unidos frente a lo que está sucediendo con Irán. Entonces, me parece que hay indicios absolutamente equívocos, disparejos, contradictorios en la política británica. Es un momento de caos e incertidumbre, ¿no? Sí. Ahora Boris Johnson va a encontrar los mismos problemas estructurales que tenía Theresa May, que son, por un lado, la negativa de la Unión Europea a renegociar el acuerdo de una manera significativa, principalmente la llamada salvaguarda irlandesa. Eso es una línea roja para Bruselas y es muy difícil, yo no veo cómo que Boris Johnson logre convencer a la Unión Europea de no incluir la salvaguarda irlandesa o tratar de aguarla. Después está el hecho de que una mayoría de los miembros del Parlamento está en contra del acuerdo, siempre y cuando tenga la salvaguarda irlandesa, está en contra de permanecer en la Unión, de convocar a un segundo referendo, y está en contra de un Brexit sin acuerdo. O sea, están en contra de todo, menos están a favor de algo, ¿verdad? Y eso va a ser lo más difícil que va a tener Boris Johnson. Por los tiempos, ahora llega Boris Johnson, probablemente va a ser investido por la reina mañana, va a asumir como primer ministro, va a formar un gabinete, luego el Parlamento se va a receso por la mayor parte de agosto, vuelve a finales de agosto, cuando los partidos van a estar sesionando por 2 semanas, luego vienen las conferencias, las famosas conferencias del Partido Conservador, del Partido Laborista, del Partido Liberal Demócrata, donde no puede ocurrir casi que nada. Claro, y el 31 de octubre ya tendrían. Y el 31 de octubre, o sea, solo van a tener 2 semanas en octubre casi para poder hacer algo. Sí. Mientras tanto, recordemos que en Bruselas no hay autoridades. Están transitándolas, no hay presidente del Consejo, están transitando el presidente del Consejo Europeo, hay un nuevo parlamento, hay todo. Entonces, no hay con quién negociar, solo va a haber un espacio como de 2 semanas para negociar algo. La única alternativa, en caso de que Boris Johnson trate de forzar un Brexit sin acuerdo, la única manera en que el Parlamento lo puede tumbar es con un voto de no confidencia, o como se dice. Sí, una moción de censura. Una moción de censura. Sí. Y quizás ahí la opción más coherente es la que señala el líder del Partido Laborista, que se anticipen elecciones. Exactamente, que se anticipen elecciones. Quizás eso ayude a desbloquear toda esta situación que describía Juan Carlos hace un momento, en el cual el actual Parlamento bloquea cualquier salida razonable a la crisis del Brexit. Si no, realmente yo creo que van a terminar saliendo de una forma abrupta, sin acuerdo, de la Unión Europea. Bueno, dice Jeremy Corbyn que entre las opciones que quiere proponer el Partido Laborista es la de un segundo referéndum. Sí, la pregunta es qué tanto controla Jeremy Corbyn a su propio partido, porque eso es una de las cosas que hemos visto en los últimos par de años en el Reino Unido, la erosión de lo que antes eran liderazgos totalmente verticales. Ahora hay rebeliones abiertas por parte de los llamados backbenchers, ¿verdad? De los diputados que están en las bancas traseras, que no tienen cargos ministeriales. Ya no siguen la línea de sus líderes, y esto entonces dificulta que
ya sea la primera ministra o el líder de la oposición, manden una línea, no es respetada por sus diputados, por sus parlamentarios. Y entonces, bueno, ahora, en buena hora, yo que soy firme creyente de Remain, ¿verdad?, de permanecer en la Unión Europea, en buena hora que Jeremy Corbyn haya hecho eso, la pregunta, la disyuntiva ahí es que un 40% de los parlamentarios laboristas fueron electos en distritos en donde ganó salir de la Unión Europea, y por lo tanto sus intereses electorales están en hacer cumplir la voluntad de su electorado, que es votar por Brexit. Correcto, pero se necesita un Brexit negociado. Si es que sale la Unión Europea, Gran Bretaña de la Unión Europea, es necesario un acuerdo porque esa salida abrupta va a hacer daño a todo el mundo, tanto a la Unión Europea como a Gran Bretaña, como yo creo que al resto del mundo. 7:16 de la tarde en Teherán, el día en el que el régimen se reafirma en la detención de de 17, para ser precisos, informantes de la CIA. Dice el régimen de Teherán que algunos de ellos van a ser sentenciados a muerte por esa colaboración con Estados Unidos. Lo sorprendente es que pocas horas después de conocerse la noticia de esa detención que hizo pública Teherán, el presidente Trump dijo que eran noticias falsas. César. Sí, así lo ha señalado no solamente el presidente Trump, sino oficiales de inteligencia han señalado que es falso, por lo menos, el hecho de que estos 17 ciudadanos iraníes que han sido capturados sean agentes de la CIA. Realmente la situación en Medio Oriente, la situación con Irán tiende a deteriorarse severamente día tras día, y lo que no se entiende, no se ve claramente es una estrategia, Juan Carlos. No sé si tú le encuentras algún sentido a toda la serie de acciones y contracciones que se vienen realizando entre Estados Unidos, Irán y los otros actores, Unión Europea, Reino Unido, etcétera, etcétera. Sí, Teherán lo que tiene ahí es la estrategia, o sea, la estrategia que parece tener Teherán es esperar a que haya un cambio de presidente en la próxima elección, y que entonces se pueda regresar, un presidente demócrata regrese al acuerdo firmado por Obama. Pero falta mucho, y nuevamente el espacio para estos incidentes que se están presentando en el estrecho de Hormuz, que sean malinterpretados o que haya un escalamiento de tensiones, es mucho. Sobre si es cierto o no esto, el mundo de la inteligencia es tan oscuro, tan opaco, ¿verdad?, que es difícil decirlo. Lo cierto es que un arresto de 17 personas sería significativo. Sería un golpe significativo para la CIA si fuese cierto. Dudo que la CIA salga a confirmar que sea cierto, puesto que de por medio está la vida de los detenidos, personas, que algunos claro, han sido condenados a muerte, al parecer. Entonces no es que la CIA va a salir a decir, mira, sí, me los agarraron, son culpables, lléguenle. Pero forma parte del procedimiento habitual, que la CIA ni confirma ni desmiente. No sé cuál será el procedimiento. Sí, pero en este caso... En cuanto a confidentes, en cuanto a informantes, en cuanto a agentes que forman parte de... si fueran estadounidenses, entramos en la parte diplomática de que un estadounidense... Pasó con Putin recientemente, que detuvieron a una persona que fue acusada de formar parte de la CIA y trabajar como espía, y que Rusia anunció y Estados Unidos negoció su... Solamente hay intercambios en esos casos, cuando son nacionales, pero cuando son... gente del propio país que está trabajando para los intereses de una potencia extranjera, ahí no hay intercambio de nada. Ahí lo que sí, pero tampoco Irán ha mostrado prueba de absolutamente nada, ninguna acusación, además, específica. Lo que dice eran agentes de inteligencia. La única concreción que hace Irán es que lo hacían por visas o trabajo en Estados Unidos, lo cual podría ser, podrían ser incluso funcionarios de limpieza de la embajada, o sea, podría ser cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces, realmente lo grave de todo esto es cómo Irán, de todas maneras, toma como rehenes a personas que posiblemente pueden ser inocentes o pueden ser culpables, no sabemos. También están 23 marineros del buque británico en poder de Irán. Y bueno, recordemos que todo esto comenzó a finales de los años 70 con un secuestro masivo de diplomáticos norteamericanos cuando los ayatolás llegaron a
revolución en Irán. Entonces, esta práctica de Irán de tomar rehenes para tratar de avanzar en posiciones geopolíticas no es nueva. Sí, lo interesante es que Irán está tomando una posición total y absolutamente desafiante. Absolutamente. O sea, en ningún momento está aceptando ni siquiera la idea de sentarse a renegociar este acuerdo o de hablar con el régimen, a pesar de que Trump ha mandado señales diciendo... Pero las cinco potencias firmantes, más Estados Unidos, que originalmente también estaban, las 5 firmantes se van a reunir próximamente en Viena sin Estados Unidos para ver qué hacen, qué desenlace le dan. Y esto con la presión del Reino Unido, con el buque detenido y los marineros detenidos y la afrenta diplomática que eso supone. Lo extraño es que Irán debería estar más bien viendo cómo queda bien con la Unión Europea, pero con esta detención del buque británico, que es una represalia por la detención de un buque iraní por parte del Reino Unido, que tenía que ver con sanciones a Siria, no tenía nada que ver con Irán. Pero lo cierto es que Irán está alienando entonces también a la Unión Europea en este sentido. Exactamente, está desafiando, como bien dice Juan Carlos, y está poniéndolos en contra también. ¿Sí? Entonces, por eso es que no es entendible lo que decía al principio, no veo estrategias claras, o sea, ¿Irán quiere absolutamente enemistarse con todo el mundo o cuál es el asunto? Las opiniones hoy en esta mesa de trabajo de Juan Carlos Hidalgo y de César Riucarte. No, 10. Seguimos en Club de Prensa, en esta conversación con nuestros analistas, en los que conversamos sobre las cuestiones de la actualidad, una actualidad que también nos lleva a Buenos Aires, donde se reúne el Grupo de Lima, una reunión en la que sabemos que Colombia va a solicitar más presión, más sanciones a los miembros de ese Grupo de Lima. Una petición que, no sé, César, si llama la atención, porque quien realmente está poniendo sanciones, está poniendo presión de una manera evidente es Estados Unidos, que no forma parte de ese Grupo de Lima, si bien sus acciones están coordinadas. Pero el resto de países de América Latina que forman parte de ese Grupo de Lima, ¿están respondiendo con esa celeridad? Hay algunas sanciones, sí, nos lo decía el canciller la semana pasada, Colombia ha puesto algunas, pero me parece que la desproporción entre lo que hace Estados Unidos y lo que hace el resto del continente dista mucho. Bueno, sigue una larga tradición de la diplomacia latinoamericana de ser muy retórica y de pocas acciones, ¿no? O sea, todas estas reuniones son muy ricas en discursos y en esas declaraciones muy firmes, pero el momento en que los cancilleros o embajadores regresan a sus países, los gobiernos están menos dispuestos a realmente ejecutar políticas de presión efectiva sobre el gobierno de Maduro. Y eso que en el Grupo de Lima, que es el grupo en donde está representado la mayor cantidad de países latinoamericanos, hay el otro grupo, el grupo de contacto, donde está más bien países europeos y unos cuantos de América Latina. Este grupo es quizás el que más afectado está por la crisis humanitaria en Venezuela. ¿No es cierto? Colombia, Ecuador, Perú. Ecuador está en el grupo de contacto, sí, no en el de Lima. Sí, nos llamaba la atención que Ecuador no forma parte del Grupo de Lima. Sí, se fue en principio hacia el grupo de contacto. Ha tenido una posición, digamos, el gobierno ecuatoriano reconoce a Guaidó, ha tenido ya posiciones mucho más firmes, pero ha preferido sumarse al grupo de contacto, ¿no? En todo caso, son países que están recibiendo todos los efectos de la crisis venezolana, pero realmente no hay acciones que uno diga, esto realmente sí se está poniendo presión para que exista realmente un cambio en el gobierno venezolano. Pues sí, yo imaginaría, por ejemplo, que se pueden replicar las sanciones que Estados Unidos ha puesto a individuos del régimen, impedimentos de entrada. Chile lo hizo hace poco, pero sí, ha sido el único país. Sí. Impedimentos de entrada, congelamiento de activos. Me imagino que en Colombia hay muchísimo activo que pertenece al liderazgo chavista. Incluso sanciones que afectan también a miembros de familia. O sea, yo sé que eso, tal vez como liberal, no me gustaría que terceros inocentes paguen por las acciones de otros, pero lo cierto es que los hijos y familiares de muchos de estos sátrapas que están en el régimen de Maduro estudian en el exterior, tienen apartamentos en el exterior, viajan constantemente, disfrutan de vacaciones, y es por eso que estas sanciones pueden ir cerrándole el cerco, ¿verdad?, al liderazgo madurista. Pero lo cierto es que
mucha hablada, ¿verdad? Y pocas acciones. Y yo me pregunto exactamente qué va a hacer esta reunión en Buenos Aires. Muchos de estos gobiernos, por cierto, están comprometidos en la lucha contra el cambio climático. Me pregunto cuántas emisiones de carbono son todos estos vuelos, ¿verdad? A Buenos Aires, a todas partes de las Américas, y las acciones se quedan cortas. Hablamos del grupo de contacto, sí, y veo que Panamá, además de estar en el grupo de Lima, se va a sumar a ese grupo de contacto, un grupo de contacto que hoy ya del cual forman parte España, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, Suecia y Reino Unido, y por parte del continente americano, Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay, y ahora Panamá. ¿La división de grupos diplomáticos no favorece por aquello de divide y vencer? Así es, no favorece, debería haber una coordinación. Veo que en la reunión del Grupo de Lima va a estar el embajador especial de la Unión Europea, Enrique Iglesias, pero de todas maneras tendría que haber una mayor coordinación. Y como resultado concreto, tanto de la reunión de Lima, del Grupo de Lima en Buenos Aires, como del grupo de contacto, debería decirnos qué estrategia van a adoptar frente a las conversaciones de la oposición con el gobierno. ¿Cuál va a ser el papel de estos grupos? Sí. ¿No es cierto? Eso debería ser lo esencial. Y llamo la atención del caso de un país que está absolutamente ausente de todo esto, que es México. Quizás la única gran potencia latinoamericana que está absolutamente ausente tanto de un grupo como del otro. Sí, porque su posición coincidiría más o menos con la de Uruguay. En cambio, Uruguay sí está en el grupo de contacto. No, en el grupo de no es Lima, poca cosa. Exactamente. México puede ser un destino para, nuevamente, activos, puede ser un destino para familiares del chavismo, para que es un país agradable para vivir y demás. Entonces, recuerda, Juan Carlos, que el negocio de las CLAP, de las cajas de subsistencia venezolanas, pasan por México, ¿sí? Pasan por empresarios mexicanos. Entonces, bueno, esta decisión de Panamá, hay cambio de gobierno en Panamá, entonces viene Cortizo, que es el Partido Socialdemócrata, puede tener una posición más suave con respecto a Venezuela. En el grupo de contacto solo había un país bisagra, que era el mío, Costa Rica. Él es el único que estaban los dos, que siempre hemos sido medio ambivalentes en diplomacia. Ahora ya hay dos países bisagra en ese grupo, que se hablaba originalmente que la incorporación de Costa Rica en ambos grupos era para que sirviera de puente facilitador, pero lo cierto es que no. Usted me pregunta, ¿qué está haciendo exactamente de coordinación entre ambos grupos? ¿O qué está haciendo el grupo de contacto, por ejemplo? Yo no puedo. Y eso que mi trabajo es seguir América Latina, ¿verdad? Tal vez no estoy haciendo bien mi trabajo, pero sinceramente yo no sé exactamente qué está haciendo el grupo de contacto. ¿Cuáles son los esfuerzos tanto del grupo de contacto como del grupo de Lima? Reales, más allá de las reuniones que como... Por lo menos el grupo de Lima por lo menos tiene retórica. Sí, por lo menos retórica. Pero el grupo de contacto es que tal vez ni eso. O sea, le ha puesto plazos. Acordemos que el grupo de contacto nació con un plazo de 90 días para Maduro. O convoca elecciones or else, como se dice en inglés, o va a haber. Bueno, esos 90 días pasaron hace como 90 días. Así es. Y no veo qué acciones concretas ha tomado entonces el grupo de contacto. Sí, porque exactamente son 6 meses, justo 180 días de que Guaidó se proclamó presidente y fue reconocido por más de 50 países. Y a raíz de eso, ese hecho desencadena justamente la formación de estos grupos diplomáticos, pero que han tenido, más allá de la retórica en el Grupo de Lima y del silencio en el Grupo de Contacto, no ha habido realmente mayor cosa. Creemos que es necesario ya claridad, pronunciamientos claros frente a las acciones concretas de lo que está sobre la mesa en este momento, que es ese proceso de diálogo. Proceso de diálogo que solo debe tener un objetivo, que se adelanten elecciones en condiciones además abiertas, ¿no es cierto?, no controladas por el Consejo Nacional Electoral actual de Venezuela, pero tiene que darse ese proceso de elecciones. Es el único camino para que exista un cambio de gobierno en Venezuela. Cambiemos de asunto antes de ir a la pausa. Puerto Rico continúa caliente, sus calles están con los manifestantes y en boca de todo el mundo el rechazo, el enojo que hay con la clase política y particularmente con este gobierno, y muy particularmente con Ricardo Rosselló. Su gobernador se resiste a dimitir. El gesto de abandonar la presidencia del partido y de no optar a la reelección no es suficiente. Lo vimos en las últimas horas, paro general y las calles llenas exigiendo esa salida. ¿Rosselló está en contacto con la realidad o cree que con esos gestos de dimisión del partido y de no optar a la reelección es suficiente?
Llega un punto en donde uno dice, se le hace imposible, casi que imposible continuar. O si continúa va a ser a un gran costo para la economía, para la institucionalidad y demás. Desde que hemos hablado de ese tema acá, yo he insistido de que por una materia de institucionalidad es desproporcionado pedirle la renuncia a un funcionario por comentarios que salgan de un chat privado, en donde no se está instigando a romper la ley, a violar la ley, donde no se esté revelando violaciones de la ley. Sin embargo, parece que los puertorriqueños le están cobrando a Rosselló no solo lo que está en esos chats, sino un montón de otras cosas. Me parece desproporcionado, y ayer estaba viendo una entrevista con un ex senador puertorriqueño, donde también tenía una posición, me llamó la atención porque tenía una posición muy similar, a pesar de que él es de la oposición, no es del partido de Rosselló, pero decía, por la institucionalidad es desproporcionado pedirle la cabeza a un gobernador por una conversación de chat, o por conversaciones de chat. Sin embargo, llega un punto en donde el país o la isla llega a una parálisis absoluta, las instituciones no pueden funcionar, y es ahí en donde entonces un funcionario tiene que decir, bueno, ¿qué tanto vale mi continuidad al cargo con el precio que se está pagando? Sí, o sea, realmente la situación en Puerto Rico se ha deteriorado no ahora, sino que es un acúmulo de situaciones que ha llevado a esto. Los manifestantes señalan la corrupción como la gran acusación en contra del gobernador Rosselló, pero como dice Juan Carlos, en los chats, en sí mismos en los chats, no hay indicios de corrupción, hay un lenguaje absolutamente impropio, expresiones condenables, pero no hay propiamente evidencias de que haya existido colusión con otros funcionarios para, ¿no es cierto? O sea, no hay nada de eso, pero el gran pedido de la sociedad puertorriqueña es cansancio frente al sistema político, agotamiento frente a los casos de corrupción anteriores, ¿no es cierto? La serie de funcionarios que fueron apresados en el mes de junio, ¿no es cierto? Es como que todo se saturó y la olla de presión terminó por estallar. No propiamente alrededor de estos chats, esto simplemente ha sido el vapor que terminó por hacer estallar todo. Ahora, como dice Juan Carlos, frente a esa situación, un funcionario sensible creo que debería renunciar y dar cabida a una solución dentro de la institucionalidad. Vamos a la pausa en este Club de Prensa de hoy, en el que estamos revisando algunas notas de la actualidad, una actualidad que también pasa por Madrid. Hay debate para la investidura del nuevo presidente del gobierno. Pedro Sánchez no ha conseguido los votos necesarios en la primera vuelta. ¿Lo conseguirá en la segunda? Hay dudas. Ya volvemos. Tiempo para abordar la gobernabilidad de España. Hubo elecciones, las ganó el Partido Socialista, pero no con mayoría absoluta. La oposición, particularmente de derecha o de centro-derecha, quedó fragmentada en 3 partidos. Y Vox, Ciudadanos y el Partido Popular no se pusieron de acuerdo. Y aunque lo hubieran hecho, no sumaban como sumaba el Partido Socialista. Pero necesita el apoyo de Podemos, el Partido Socialista, o la abstención de gran parte de la oposición. Y parece que ni PP, ni Ciudadanos, ni por supuesto Vox están por la labor de facilitarle la investidura a Pedro Sánchez. El proceso de elección en España es que los ciudadanos votan para la representación parlamentaria y dentro del Parlamento se propone al candidato que tiene más votos o más posibilidades. El rey abre la ronda de contactos y se produce un debate de investidura, se vota, y si en primera vuelta consigue la mayoría absoluta, es investido presidente. De lo contrario, va a una segunda vuelta y solo necesita ser el más votado. Es decir, no llegar a la mayoría absoluta, pero no tener más votos en contra que a favor. Ese escenario es el que ahora está contemplando Pedro Sánchez, aunque no las tiene todas. En las últimas horas ha convocado la reunión de la ejecutiva del Partido Socialista para analizar un posible escenario en el que no consiga ni eso, no tener más votos en contra que a favor de su investidura. Sí, porque si la votación de hoy se repite el jueves, entonces sí logra la investidura. La pregunta es si esas abstenciones se convertirían en votos en contra, lo cual entonces claramente lo pondría, ¿qué sería el segundo paso? ¿Tendría que convocar elecciones entonces o todavía hay alguna otra ronda? No. Después de un segundo fracaso se convocarían elecciones o no creo que haya muchas más opciones.
según tengo entendido, si en la segunda vuelta no hay, se va a un nuevo proceso electoral. Ahí lo interesante es el papel que está jugando Podemos. Está sacando las garras en la negociación. Tal vez en el PSOE daban por descontado que Podemos iba a facilitar este gobierno. Primero se pidieron ser parte del gobierno, lo cual... Un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición, el primero desde la democracia. Parece que el PSOE, parece que Sánchez estaba abierto a esa posibilidad, pero tampoco quería entregarle todos los ministerios que quería Podemos. En un momento... quería Hacienda, quería Trabajo, quería... Iglesias quería en su momento hasta la vicepresidencia. Sí. Pero lo interesante es que ni siquiera ministerios de bajo rango, por ejemplo, tampoco aceptaron darles transición ecológica o igualdad. Entonces Podemos está diciendo, bueno, ustedes nos quieren de adorno, nada más, quieren una coalición donde nos van a dar viceministerios y cargos poco importantes, y la cosa no es así. Y es por eso que entonces ahora vamos a tener 48 horas de intensas negociaciones, pero el nivel, la retórica del debate ayer en las Cortes fue bastante intensa. A eso iba, o sea, lo que llamó la atención es el nivel de confrontación que tuvieron justamente quienes se supone que iban a construir esta coalición de gobierno, o este gobierno de coalición, que es Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Los dos con una retórica absolutamente enfrentada. Ahora, durante todo el proceso de negociación previa, el PSOE siempre estuvo jugando como a dos bandas, ¿no? Por un lado, a tratar de hacer un gobierno más hacia el centro con Ciudadanos y un gobierno más hacia la izquierda con Podemos, Unidas Podemos. Esa es la preferencia del Partido Socialista. El sueño ideal de Pedro Sánchez es pactar con Ciudadanos para ganar el centro y dejar al Partido Popular y a Vox a la derecha. Sí. Pero para mí son incompatibles, porque el uno significa un gobierno con un programa mucho más radical y el otro es un programa centrista. O sea, ¿hacia dónde está yendo? ¿Quién tiene el programa radical en tu opinión? En Unidas Podemos. No, claro. Sí, lo que pasa es que si el pacto se hiciese PSOE con Ciudadanos, así es. Ese sería un pacto de centro. Ahí la pregunta es si las diferencias entre Ciudadanos y PSOE son diferencias estructurales o simplemente de personalidad. Simplemente es que Albert Rivera detesta a Sánchez. Se produjo un debate muy interesante. El primero es lo que decía César, la animosidad de quien parece que podía darle la presidencia a Pedro Sánchez, de Pablo Iglesias con Pedro Sánchez, expresada públicamente. Pero la segunda, dentro de las derechas, el tono usado por el líder del Partido Popular, por Pablo Casado, fue un tono moderado, tranquilo, no el de la campaña, que fue muy agresivo, y le permitió, le dejó, no sé si intencionadamente, a Albert Rivera, de Ciudadanos, tener esa carga confrontacional, dura, parlamentaria, que muchos no esperaban. Es que parece que también cada uno maneja su agenda, ¿verdad? La agenda de Ciudadanos es posicionarse como el partido de oposición de derecha de España. No es tanto tal vez ocupar el centro, sino quitarle al PP ese espacio en la derecha. Y es por eso que necesita entonces elevar el tono de la confrontación. Al menos eso es lo que me parece aquí al otro lado de la clave. A mí me llama la atención que durante la campaña electoral el gran elemento fundamental del debate fue España. Esa fue la idea, el concepto. Sí. Y entonces todos los argumentos giraban en torno a eso. No se habló, como se podría haber esperado, de impuestos, de programas políticos, de educación, de economía, infraestructura, claro. de transporte. España, la unidad de España, que si Cataluña rompe o no rompe, que si hablas o no hablas, que si les pones sanciones o no les pones sanciones, etc. Intervienes el gobierno regional, Pero cuando se supera eso, sale con evidencia las mayorías parlamentarias y llega el momento de demostrar ese compromiso con España para garantizar la gobernabilidad. Cada partido se va al monte. Cada partido mira su estrategia a corto plazo. Y lo que antes en campaña era poner a España por delante, ahora cuando llega la estrategia de los partidos, España queda relegada porque anteponen la estrategia de cada partido cortoplacista, en mi opinión, que no mira por el país, sino por el partido. Totalmente, y ahí lo que decía Juan Carlos es clave, o sea, como Ciudadanos, en lugar de posicionarse al centro, o como llamaban incluso sus fundadores, el partido bisagra, ¿no es cierto?, se convierte en un partido que disputa el espacio de la derecha
al PP. Se ve en ese plano Albert Rivera, incluso sacrificando a gran parte de la cúpula del mismo partido, de los fundadores del partido, sí, que han abandonado. Salido. Varias figuras del partido han salido ante este giro. Exactamente. Es interesante porque prominentes. Ciudadanos en su momento incluso se autocalificaba como socialdemócrata, luego hizo un giro y se autocalificó como liberal progresista y ahora más bien está con una posición más de derecha, casi que nacionalista, ¿verdad? Claro, y con ese incómodo posición de tener que negociar incluso en gobiernos locales con un partido radical de derecha que es Vox, sí. ¿no es cierto? Entonces, realmente el panorama político en España es sumamente complejo. Es muy probable que existan nuevas elecciones y en ese escenario es posible que el Partido Socialista vuelva a repetir su triunfo y quizás aumente también la diferencia frente a los otros partidos. Ahí lo interesante es que tal vez si yo estuviese en la posición de Rivera y estuviese pensando, ante todo, no en el país, sino en mi partido, es cierto de que los partidos que se unen a otro partido en coalición como junior partners, ¿verdad? Como socios junior, terminan siendo diezmados electoralmente en el siguiente ciclo electoral. Lo vemos con los socialdemócratas en Alemania, lo vemos con los liberales demócratas en el Reino Unido. Tal vez la única excepción ha sido lo que le ha pasado a la Liga en Italia, que es el junior partner del Movimiento 5 Estrellas y más bien le está yendo mejor, pero ahí el arreglo ha sido un arreglo muy particular y es que los líderes de ambos partidos decidieron ser viceprimer ministros y pusieron un tecnócrata de primer ministro que no sale en las noticias, los que salen en las noticias son los viceprimer ministros y obviamente Matteo Salvini es el que le ha robado el show al líder de 5 Estrellas. En el caso de España, yo creo que lo que cabría, tratando de evitar ese escenario, siendo Rivera, es, ok, Ciudadanos se va a abstener, y con tal abstención usted va a poder formar un gobierno de minoría, siempre y cuando ese gobierno de minoría o ese gobierno no incluya a Podemos, porque obviamente el interés nacional de Ciudadanos es que no haya un partido que favorezca un referéndum en Cataluña, para Cataluña, y que no sea un gobierno de extremos, ¿verdad? De izquierda en este caso. Yo no sé por qué Ciudadanos encuentra ese escenario, ¿no? tan... Porque lo que ve son los titulares de la prensa conservadora, y las críticas de los dos partidos con quien ha decidido competir, Partido Popular y Vox, y es Ciudadanos permite un gobierno de izquierdas. Que ya lo hizo, socialista. ¿no? Que ya lo hizo cuando hubo la moción de censura contra Rajoy. Fue Ciudadanos el que permitió justamente la ascensión al poder de Pedro Sánchez. Sí, o sea, para mí me parece inaudito, puesto que si Pedro Sánchez hace un mal gobierno, es él el que va a sufrir. No van a decir que Ciudadanos es parte de una coalición. Es él el que va a sufrir. Entonces, no sé por qué Ciudadanos no toma esa Además posición. es cortoplacista, porque los titulares y las noticias van tan rápido que hoy, o sea, mañana tendríamos esos titulares en la prensa. No tengan ninguna duda. Y las críticas por parte de los partidos de derecha. Pero esto antes del verano, en agosto, en España, no pasa absolutamente nada. Y el curso político comienza. De hecho, es una tradición que los últimos consejos de ministros que se producen en el mes de julio se aprueban aquellas medidas que son impopulares. ¿Por qué? Porque la gente está saliendo de sus vacaciones. En agosto uno se relaja, se olvida y en septiembre ya nadie habla del tema. Ahora bien, lo interesante aquí, y tal vez eso es algo que lo tiene Rivera, es que mi pregunta es qué tanto hay un centro en España. Porque si nosotros vemos los números de la última elección, la derecha, esta vez dividida en tres, ¿verdad? El PP, Vox y Ciudadanos, obtuvo la misma cantidad de votos que ha obtenido la derecha en todas las últimas elecciones. O sea, no es que la derecha esté creciendo como porcentaje. Entonces parece que la lectura de Ciudadanos es, no hay un centro, no hay votantes de centro a los cuales podamos apelar. Nuestro techo electoral es la derecha. Entonces, nuestra ganancia no es una ganancia que viene a costa del PSOE o de los otros partidos de izquierda, sí, es una ganancia que definitivamente va a tener que venir del PP o de Vox, y por lo tanto nuestro interés no es movernos al centro y ser sensibles. Es muy interesante eso, ¿no? Porque la transición en España se la hizo desde el centro, con Adolfo Suárez y todo ese movimiento de centro, pero a partir de la desaparición del movimiento de Adolfo Suárez ha sido el PSOE y el PP, es decir, socialdemócratas y derecha, sin espacio para el centro.
no sé, la característica política ahí de muchos España votantes, sí, es muy sui generis, especial. Efectivamente, Sí. muchos votantes encontraron, al sentirse de centro, en el voto al Partido Socialista como la mejor opción, porque la aparición de Podemos aparecía como una izquierda radical y las tres derechas nunca negaron que podían pactar. Y en esos pactos se incluye la extrema derecha. Por lo tanto, si uno quiere rehuir a la extrema derecha y quiere rehuir a la extrema izquierda, le quedan muy pocas opciones si no es un ciudadano de una zona que tenga partidos representativos, regionales, quiero decir. Por lo tanto, el Partido Socialista era la única opción que le quedaba. Tengo que ir a la pausa. Interesante el análisis de lo que está aconteciendo en España. Lo seguiremos, lo verán en NTN 24. Recta final en este club de prensa, el día que también nos fijamos en la cuenta de Twitter del presidente Trump, que ha amenazado a Guatemala. Dicen dos mensajes de Twitter que ha difundido esta mañana que Guatemala ha estado enviando caravanas y un gran número de personas, muchos de ellos, dice el presidente, con récord criminal, con pasado criminal, a los Estados Unidos, y que ha roto el gobierno guatemalteco el acuerdo que tenían para establecer que esa nación se convirtiese en lo que se conoce como un tercer país seguro. Eso nunca fue confirmado por parte de Guatemala, de hecho se canceló la visita de Jimmy Morales. Pues ahora el presidente les anuncia a través de Twitter que van a empezar a imponer sanciones como aranceles, a imponer tarifas para el envío de plata de guatemaltecos a su país de origen y para buscar la manera diplomática para reducir las ayudas y poner presión al frágil gobierno guatemalteco. En este momento ya existe una reducción sustancial de la ayuda estadounidense al Triángulo Norte de Centroamérica. Esto me parece que impone una mayor presión, trata de presionar a Jimmy Morales para que acepte esa condición de tercer país seguro, que lo había negado las Cortes, lo había negado el sistema político guatemalteco. Entonces, es un tema de presión. Tengo 10 segundos. Parte de la estrategia nefasta de Donald Trump de utilizar aranceles y de todo para salirse con la suya. Es la opinión de nuestros analistas hoy con César Ricarte y con José Miguel, no, Juan Carlos Hidalgo, cuando uno tiene prisa para despedir el programa. Gracias por habernos acompañado y a ustedes por la generosidad de su tiempo. Volvemos mañana. Que tengan una feliz jornada.